La nieve caía sobre la ciudad con esa persistencia silenciosa que hace que el mundo parezca detenerse. Desde la ventana de su cocina, Clara observaba los copos acumularse sobre el antepecho, mientras sus manos, casi por memoria muscular, pelaban papas para la cena de Nochebuena. 68 años tenía, y 45 de ellos había preparado esta misma cena. Pero esta vez, cada movimiento del cuchillo le pesaba como si estuviera cortando algo más que tubérculos. La casa olía a pino y canela, gracias a las velas que su hija Mónica había encendido temprano, tratando de crear ambiente. Clara había dejado que lo hiciera, había dejado que decoraran el árbol, que colgaran las luces, que pusieran el nacimiento en la repisa. Había asentido a todo con una docilidad que no era propia de ella, porque discutir requería energía, y Clara había aprendido en estos 9 meses que el duelo consume toda la energía disponible. Ernesto había muerto en marzo, un miércoles gris, sin nieve, sin dramatismo, un infarto rápido mientras regaba las plantas del jardín. Para cuando Clara salió con su taza de café, él ya estaba tendido entre los narcisos que apenas comenzaban a brotar. Los paramédicos fueron amables. Todos fueron amables. La amabilidad de los demás durante meses había sido como un ruido constante de fondo que Clara ya no escuchaba realmente. «Mamá, ¿ya pusiste el jamón en el horno?» La voz de Mónica la sacó de sus pensamientos. «En 20 minutos», respondió Clara sin voltear. «Todavía falta para que lleguen todos. Van a llegar pronto. Ya sabes cómo es Miguel, siempre puntual». Y Patricia dijo que los niños están ansiosos por abrir regalos. Los niños, sus nietos, Daniela de 12 años, Sebastián de 9, la pequeña Emma de 6. Clara los amaba, por supuesto. Pero este año su alegría le parecía lejana, como si la observara a través de un vidrio empañado. Mónica se acercó, secándose las manos en un paño de cocina. Tenía 43 años y cada día se parecía más a Clara. La misma línea de la mandíbula, los mismos ojos castaños, la misma forma de fruncir el ceño cuando estaba preocupada. Y ahora mismo estaba preocupada. «Mamá, necesito preguntarte algo». Clara sintió el estómago contraerse. Sabía lo que venía. «Sobre la foto», continuó Mónica. «La foto de Navidad. Siempre la tomamos antes de la cena y...» «No», dijo Clara, más cortante de lo que pretendía. «Mamá, he dicho que no, Mónica, no este año, pero es tradición. Llevamos décadas tomando esa foto. Los niños preguntan por ella». Clara dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar con un golpe seco. Se volvió hacia su hija y por primera vez en meses sintió algo más que el entumecimiento. Sintió rabia. «¿Y qué quieres que hagamos? ¿Sonreír todos alrededor del árbol como si nada hubiera cambiado? ¿Dejar un espacio vacío donde debería estar tu padre y fingir que eso es normal?» «No es fingir, mamá. Es recordar. Es honrar. Es insoportable». Las palabras salieron como un suspiro. «No puedo, Mónica. No me pidas eso». Mónica abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se esforzó por contener. Asintió lentamente. «Está bien», dijo con voz quebrada. «Está bien, mamá, no tomaremos la foto». Se alejó hacia la sala y Clara escuchó sus pasos subiendo las escaleras. Un momento después, oyó la puerta del baño cerrarse. Su hija estaba llorando y Clara lo sabía, pero no podía hacer nada al respecto. No tenía consuelo que ofrecer cuando ella misma era un pozo vacío. Regresó a las papas, pero sus manos temblaban. Las lágrimas que había mantenido a raya todo el día finalmente comenzaron a caer, silenciosas, mezclándose con el agua donde flotaban los pedazos de papa. La familia llegó como una ráfaga de frío y alegría contenida. Miguel,
su hijo mayor, con su esposa Patricia y los 3 niños. Todos cargaban regalos envueltos en papel brillante. Los niños corrieron hacia Clara con abrazos y gritos de «¡Abuela!», y ella los recibió con la mejor sonrisa que pudo fabricar. «Huele delicioso, mamá», dijo Miguel, besándola en la mejilla. «Como siempre». Patricia le entregó un tazón cubierto con papel aluminio. «Traje el puré de camote. Sé que es el favorito de...». Se detuvo mordiéndose el labio. «Bueno, lo traje». Todos evitaban decir su nombre, como si no mencionarlo hiciera que su ausencia doliera menos. Clara tomó el tazón sin comentar. La cena transcurrió con esa normalidad forzada que caracteriza a las primeras celebraciones después de una pérdida. Conversaciones que morían a mitad de frase, risas que se apagaban demasiado rápido. Los niños eran los únicos genuinamente presentes, discutiendo sobre cuál regalo abrirían primero, especulando sobre lo que Santa les traería esa noche. Clara comía mecánicamente, asintiendo cuando alguien le hablaba, pero su mente estaba en otro lugar. Miraba la silla al final de la mesa, la silla de Ernesto, que Mónica había retirado discretamente a un rincón de la sala antes de que todos se sentaran. Como si eliminando el mueble pudieran eliminar el vacío. Fue durante el postre, el tradicional pan de jengibre que Clara hacía desde que los niños eran pequeños, cuando Daniela, su nieta mayor, dijo lo inevitable. «Abuela, ¿cuándo vamos a tomar la foto de Navidad?». El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Miguel lanzó una mirada de advertencia a su hija, pero Daniela continuó con esa honestidad brutal de los niños que aún no aprenden a mentir por amabilidad. «Siempre la tomamos antes de abrir regalos. Es tradición. Tengo todas las fotos en mi cuarto, desde que era bebé. Este año va a verse diferente, pero igual deberíamos tomarla, ¿no?». «Daniela», comenzó Patricia. «No vamos a tomar foto este año», dijo Clara con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «¿Por qué no?», preguntó Sebastián el mediano. Porque simplemente no». «¿Es porque el abuelo murió?», preguntó Emma, la más pequeña. Con esa simplicidad devastadora de los niños de 6 años, Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mónica se apresuró a intervenir. «Niños, la abuela está cansada. Tal vez el año que viene...». «Pero sin el abuelo, la foto no estaría completa», insistió Daniela. «Y el año que viene tampoco va a estar, ni el siguiente. Entonces nunca vamos a tomar otra foto, ¿verdad?». La lógica infantil era implacable. Clara se puso de pie, dejando caer su servilleta sobre el plato. «Disculpen», murmuró. «Necesito un momento». Subió las escaleras sin mirar atrás, ignorando las voces preocupadas a sus espaldas. Pasó de largo su habitación, donde la cama de matrimonio ahora se sentía ridículamente grande, y continuó hasta el final del pasillo, hacia la escalera plegable que llevaba al ático. No había subido allí desde el funeral. El ático era el dominio de Ernesto. Allí guardaba sus herramientas, sus proyectos inconclusos de carpintería, sus cajas de recuerdos. Clara tiró de la cuerda, desplegó la escalera y subió lentamente, cada peldaño crujiendo bajo su peso. El ático olía a madera vieja y polvo. Una sola bombilla colgaba del techo, bañando el espacio en luz amarillenta. Clara buscó el interruptor y cuando la luz se encendió, se encontró rodeada de fantasmas. No fantasmas literales, por supuesto, pero cada objeto era un recordatorio. La bicicleta que Ernesto había restaurado para el cumpleaños de Miguel, la mecedora que talló cuando nació Daniela, las cajas y cajas de libros que siempre decía que ordenaría algún día. Y allí, junto a la ventana circular que daba al jardín nevado, estaba la caja que Clara había estado evitando durante meses. Una caja de cartón simple, con las palabras «Fotos, Navidad»,
escritas con la letra inclinada de Ernesto en marcador negro. Clara se acercó lentamente como si la caja fuera a morderla. Se arrodilló frente a ella, sus rodillas protestando, y levantó la tapa con manos temblorosas. Fotografías. Cientos de ellas, algunas sueltas, otras en sobres amarillentos, algunas pegadas en álbumes improvisados. Décadas de navidades mirándola desde el pasado. Tomó la primera que encontró. Navidad de 1980. Ella y Ernesto jóvenes, absurdamente jóvenes, con Miguel bebé entre ellos. Ernesto con ese suéter horrible de rayas que ella había tejido y que él insistía en usar cada año porque lo hiciste con amor. Los tres sonriendo bajo un árbol diminuto en su primer apartamento. Clara pasó el pulgar sobre el rostro de Ernesto en la fotografía. 24 años en esa imagen, todo el futuro por delante, sin saber que tendrían 45 navidades juntos, sin saber que la última sería tan pronto. Tomó otra foto. 1995. Los niños más grandes, Mónica recién añadida a la familia, un árbol más grande, una casa más grande, Ernesto con canas incipientes pero la misma sonrisa. Y otra, 2010. Los nietos apareciendo. Daniela bebé en brazos de Ernesto, que la miraba con adoración absoluta. Clara no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre la fotografía de 2018. La penúltima Navidad. Todos juntos, apretados en el sofá, Ernesto en el centro como siempre, su brazo alrededor de Clara. La última Navidad, 2019, estaba en un sobre separado. Clara lo abrió con dedos temblorosos. Allí estaban todos, sonrientes, completos. Ernesto, con ese brillo en los ojos que Clara ahora comprendía, era conocimiento. Él ya sabía que estaba enfermo. Ya había recibido el diagnóstico que no compartiría hasta enero. Pero en esa foto sonreía como si no hubiera mañana. Y efectivamente, no lo hubo. No muchos mañanas, al menos. Clara presionó la fotografía contra su pecho y finalmente se permitió llorar de verdad, con esos sollozos profundos que había estado conteniendo durante 9 meses. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó el silencio del ático y el suave tamborileo de la nieve contra la ventana. Cuando finalmente levantó la vista, algo extraño captó su atención. Las fotografías esparcidas a su alrededor. ¿Había siempre tantas? Y esa luz dorada que parecía emanar de ellas, ¿venía de la bombilla del techo o de otro lugar? Clara parpadeó, atribuyéndolo a las lágrimas que aún nublaban su visión. Pero cuando miró de nuevo, la luz seguía allí, suave y cálida, envolviendo las fotografías como si fueran brasas que aún conservaban calor. Y entonces, desde algún lugar lejano de la casa, escuchó el coro de villancicos que Mónica había puesto en el equipo de sonido. Noche de paz, flotaba escaleras arriba, alcanzándola en su refugio de recuerdos. Clara se quedó inmóvil, rodeada de décadas de amor capturado en papel fotográfico, mientras afuera la nieve seguía cayendo y adentro su familia esperaba, sin saber que en ese ático frío, entre polvo y memoria, algo estaba a punto de comenzar. Algo que cambiaría todo. Clara no supo cuánto tiempo permaneció arrodillada en el suelo del ático, rodeada de fotografías. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo parecía haberse vuelto elástico, estirándose y contrayéndose como la respiración. Respiración. Esa era precisamente la palabra que le vino a la mente cuando miró de nuevo las fotografías esparcidas. Parecían respirar. No literalmente, por supuesto. Clara no había perdido la cordura, pero había algo en la forma en que la luz jugaba sobre ellas, un pulso sutil, como el pecho de alguien que duerme profundamente. Tomó una fotografía al azar. Navidad de 1978. La reconoció inmediatamente, aunque hacía años que no la veía. Ella y Ernesto, sentados en el sofá del apartamento que rentaban en aquella época, el árbol pequeño pero decorado con amor detrás de ellos.
Miguel, apenas un niño de 3 años, dormitaba en el regazo de su padre. Clara recordaba ese día, o creía recordarlo. Había sido una Navidad simple, sin grandes regalos ni celebraciones elaboradas. Ernesto trabajaba en la fábrica textil entonces, turnos largos que lo dejaban exhausto. Ella daba clases de piano a domicilio para complementar los ingresos. Pero mirando la fotografía ahora, Clara notó algo que nunca había visto antes: la tensión en los hombros de Ernesto, la forma en que su sonrisa no alcanzaba completamente sus ojos, el modo en que su mano libre se cerraba en un puño discreto sobre su rodilla. Y entonces sucedió. El ático desapareció. No gradualmente, no como un sueño que se desvanece, sino de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Clara parpadeó, y ya no estaba arrodillada sobre tablas de madera viejas, sino sentada en un sofá que reconoció al instante, el sofá verde oliva que habían comprado de segunda mano cuando Miguel era bebé. El árbol de Navidad estaba frente a ella, pequeño y torcido, decorado con bolas de colores desiguales y una estrella de papel dorado en la punta. Las luces parpadeaban con ese ritmo irregular de las series baratas que se compraban en el mercado. «Clara». La voz de Ernesto la hizo girar bruscamente. Allí estaba él. No el Ernesto de 68 años que había muerto en marzo, sino el Ernesto de 32 años, con el cabello todavía completamente negro, sin las arrugas que llegarían con las décadas. Vestía el suéter café que ella recordaba, el que había quemado accidentalmente con la plancha años después. «Ernesto», susurró Clara, pero él no pareció oírla. Estaba mirando por la ventana, su expresión sombría. Miguel dormía en el sillón contiguo, envuelto en una manta con estampado de ositos. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche. La puerta del apartamento se abrió, y Clara se sobresaltó al ver entrar a ella misma, a su yo de 35 años, con el cabello recogido en una cola de caballo, vestida con jeans y un suéter rojo de Navidad. «Ya acosté a Miguel», dijo su yo más joven. «Está profundamente dormido. No creo que despierte hasta mañana». Ernesto asintió sin voltear. Clara del presente observaba la escena con una mezcla de fascinación y confusión. ¿Qué estaba pasando? Era un recuerdo, una alucinación. Su yo más joven se acercó a Ernesto, colocando una mano suave en su hombro. «Todavía pensando en eso». «No puedo evitarlo», respondió Ernesto, su voz cargada de una angustia que Clara no recordaba. «Nos van a despedir, Clara, a todos los del turno de tarde. Lo decidieron esta semana. Nos lo comunicarán en enero». Clara del presente sintió que el corazón se le detenía. «¿Despedido?» Ernesto nunca le había dicho que iba a ser despedido. Había cambiado de trabajo en 1979, sí, pero ella siempre creyó que había sido decisión suya, una mejor oportunidad. «Lo sabremos cuando llegue el momento», dijo su yo más joven, con una calma que ahora, desde el futuro, le parecía admirable. «No sirve de nada arruinar la Navidad preocupándose por algo que aún no sucede». «Pero tengo miedo», confesó Ernesto, y Clara vio algo que nunca había visto en sus 45 años juntos. Vio a su esposo llorar. «Tengo miedo de no poder darte lo que mereces, de no poder darle a Miguel lo que necesita. ¿Y si no consigo otro trabajo? ¿Y si...?» Su yo más joven lo abrazó, silenciando sus miedos contra su hombro. «Entonces lo resolveremos juntos», dijo firmemente. «Como todo lo demás. Juntos, Ernesto, siempre juntos». Clara del presente sintió las lágrimas rodar por sus mejillas mientras observaba esta escena que había olvidado o que quizás nunca había conocido realmente. Al día siguiente, recordaba ahora, habían tomado esa fotografía, la misma que sostenía en sus manos, y en ella Ernesto sonreía. Sonreía a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Sonreía
porque había decidido no dejar que el terror del mañana arruinara la alegría del hoy. La escena comenzó a difuminarse, como acuarela bajo la lluvia. Los colores se corrieron, las formas se disolvieron, y Clara sintió que caía hacia atrás, hacia arriba, hacia ninguna parte. Y entonces estaba de nuevo en el ático, jadeando, con la fotografía de 1978 todavía en sus manos temblorosas. ¿Qué? Susurró al aire vacío. La fotografía se veía igual que antes. Ernesto sonriendo, ella a su lado, Miguel dormido. Pero ahora Clara podía ver lo que antes era invisible, la historia detrás de la sonrisa, el coraje de fingir alegría cuando el corazón está asediado por el miedo. Con manos temblorosas dejó esa fotografía y tomó otra. 1985. Esta la recordaba bien. Bueno, creía recordarla bien. En la foto, toda la familia estaba reunida alrededor del árbol. Ella, Ernesto, Miguel de 10 años y Mónica, recién nacida, un pequeño bulto rosado en los brazos de Clara. Era una escena perfecta de felicidad navideña. Pero apenas Clara enfocó su mirada en la imagen, el ático volvió a desaparecer. Esta vez se encontró en su antigua casa, la primera que habían comprado. Era más grande que el apartamento, con un jardín pequeño donde Ernesto plantaría sus rosales años después. El árbol de Navidad era más alto, más lleno, decorado con adornos que Clara reconoció. Algunos los conservaba todavía. La sala estaba en silencio, excepto por el suave crepitar de la chimenea. Era tarde, pasada la medianoche. Clara vio a su yo de 42 años sentada en el sofá, amamantando a Mónica bebé. Parecía exhausta, con ojeras profundas, el cabello despeinado. La puerta principal se abrió con un crujido. Ernesto entró, cubierto de nieve, sacudiéndose el abrigo. Parecía agotado también, pero había urgencia en sus movimientos. «¿Cómo está?», preguntó inmediatamente. «La fiebre bajó», respondió Clara joven con alivio evidente. «El doctor dijo que lo peor ya pasó. Es solo un resfriado fuerte, nada de neumonía». Ernesto exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Se dejó caer en el sillón, hundiéndose en los cojines. «Gracias a Dios», murmuró. «Gracias a Dios». Clara del presente frunció el ceño, confundida. «¿Fiebre? ¿Quién había estado enfermo?» «¿Miguel sigue en el hospital?», preguntó su yo más joven. Y entonces Clara lo recordó. Un recuerdo borroso, enterrado bajo años de otras Navidades. Miguel había estado hospitalizado esa Nochebuena. Un resfriado que se complicó, fiebre alta, miedo a que fuera algo peor. Habían pasado turnos en el hospital durante 2 días. «Acabo de volver», dijo Ernesto. «Le canté villancicos hasta que se quedó dormido. Las enfermeras dijeron que podemos traerlo mañana por la tarde. Le va a romper el corazón perderse la apertura de regalos en la mañana», dijo Clara joven. «Ya lo sé». Ernesto se frotó el rostro con ambas manos. «Por eso hice algo». Se levantó y salió de la habitación. Regresó momentos después cargando una caja grande envuelta en papel de regalo. La colocó cuidadosamente bajo el árbol. «Es el robot que quería, el que vimos en el centro comercial. Tomé 3 autobuses hasta encontrar una tienda abierta que todavía lo tuviera en stock. Se lo llevaré mañana temprano al hospital. Así podrá abrirlo allí para que no sienta que se perdió completamente la Navidad». Clara joven sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas. 3 autobuses en Nochebuena. Haría cualquier cosa por borrar esa expresión triste de su cara, dijo Ernesto simplemente. «Cualquier cosa». Se acercó al sofá, besó la frente de su esposa y luego la cabecita de Mónica. «Ustedes son mi mundo entero», susurró. «No hay lugar en este universo donde preferiría estar que aquí, con ustedes, incluso si la Navidad no salió como planeamos». La escena se disolvió, pero esta vez más suavemente,
como si la realidad tuviera piedad de Clara. Cuando volvió al ático, tenía el rostro empapado de lágrimas. No recordaba que Ernesto hubiera salido esa noche. No recordaba el robot. En su memoria, esa Navidad había sido estresante, complicada, imperfecta. Pero lo que había olvidado era el amor que la sostenía, el amor que convertía cada dificultad en algo soportable. Clara miró las docenas de fotografías esparcidas a su alrededor con una nueva comprensión. Estas imágenes no eran solo recuerdos congelados, eran puertas, puertas a verdades que había olvidado o que nunca había conocido completamente. Con manos que ya no temblaban tanto, tomó una tercera fotografía, 1999. El año del eclipse, recordó vagamente. El año en que casi... Pero antes de que pudiera completar el pensamiento, el ático desapareció de nuevo. Esta vez se encontró en la sala de su antigua casa, pero la atmósfera era completamente diferente. Había tensión en el aire, tan espesa que casi podía palparse. El árbol de Navidad brillaba en la esquina, bellamente decorado, pero su luz parecía fría, sin alegría. Su yo de 56 años estaba sentada en el sofá, brazos cruzados, mirando hacia otro lado. Ernesto, de 53, estaba de pie junto a la chimenea, también con los brazos cruzados. El silencio entre ellos era glacial. «No puedo seguir así», dijo finalmente su yo más joven, su voz dura. «No puedo seguir sintiéndome invisible en mi propio matrimonio». «Eso no es justo», respondió Ernesto, pero su voz carecía de convicción. «¿No es justo? Llegas tarde todas las noches. Los fines de semana te vas a ese taller de carpintería. Cuando estás aquí, estás pensando en otro lugar. Los niños ya se fueron de casa, Ernesto, y es como si tú también te hubieras ido». Clara del presente observaba la escena con un nudo en el estómago. Recordaba este año. Recordaba la frialdad, los silencios prolongados, las noches durmiendo cada uno en un extremo de la cama. Habían estado a punto de, bueno, nunca llegaron a pronunciar la palabra divorcio, pero había flotado entre ellos como un fantasma durante meses. «Estoy tratando de construir algo», dijo Ernesto, su voz elevándose. «Algo que tenga sentido. Toda mi vida trabajé en empleos que me dejaban vacío. Ahora que tengo tiempo, no puedo buscar algo que me dé propósito». «¿Y yo?» La voz de Clara joven se quebró. «¿Ya no te doy propósito?» El silencio que siguió fue devastador. Ernesto abrió la boca, la cerró, miró al suelo. «No sé qué decir», admitió finalmente. «No sé cómo arreglar esto». «Entonces quizás no tiene arreglo». Las palabras cayeron como piedras. Clara del presente sintió que el corazón se le partía, incluso sabiendo que de alguna manera habían superado esto, que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Ernesto se acercó al árbol de Navidad lentamente. Extendió la mano hacia uno de los adornos, una pequeña estrella de cerámica que Miguel había hecho en la escuela primaria. La sostuvo con cuidado, como si fuera increíblemente frágil. «¿Recuerdas cuando Miguel hizo esto?», preguntó suavemente. Clara joven no respondió, pero tampoco se alejó. «Tenía 7 años. Vino a casa tan orgulloso diciéndote que era tu regalo de Navidad. La pintó de dorado, tu color favorito, pero la dejó caer antes de que se secara y se abolló a un lado. Lloró desconsolado». «Lo recuerdo», dijo Clara joven, su voz apenas un susurro. «Tú le dijiste que la imperfección la hacía única, que la amabas exactamente como era, que el amor verdadero no requería perfección». Ernesto volvió a colgar la estrella en el árbol con infinito cuidado. «Nosotros tampoco somos perfectos, Clara. Yo soy egoísta, distraído, torpe para expresar lo que siento. Tú eres terca, guardas resentimientos, tienes estándares imposibles. Pero te amo.
Te he amado desde que tenías 20 años y me sonreíste en ese baile. Te amaré cuando tengamos 80 y no quede ni un diente en nuestras bocas. Se volvió hacia ella, y Clara del presente vio lágrimas en sus ojos. Puedo cambiar. Puedo llegar temprano, puedo dejar el taller, puedo hacer lo que sea necesario, pero no puedo... Su voz se quebró. No puedo perderte. Prefiero estar invisible a tu lado que perfectamente visible en cualquier otro lugar del mundo. Clara joven se puso de pie lentamente. Caminó hacia él, cada paso deliberado. Cuando estuvo frente a Ernesto, levantó una mano y secó las lágrimas de su rostro. «No quiero que renuncies a lo que te da alegría», dijo suavemente. «Quiero que me incluyas en ella. Quiero que me cuentes sobre tus proyectos, que me muestres lo que construyes, que me dejes ser parte de esa nueva vida que estás creando. Quiero dejar de ser dos personas que viven en la misma casa y volver a ser nosotros». «Nosotros», repitió Ernesto, como si fuera una palabra sagrada. «Sí, nosotros». Se abrazaron allí, bajo el árbol de Navidad, con la estrella imperfecta brillando sobre ellos. Y Clara del presente comprendió algo fundamental. Las fotografías de Navidad siempre los mostraban sonriendo, unidos, felices. Pero detrás de cada imagen había historias complejas, luchas silenciosas, momentos en que el amor había tenido que elegirse activamente en lugar de simplemente sentirse. La escena comenzó a desvanecerse, pero esta vez Clara no quería irse. Quería quedarse, decirle a esas versiones más jóvenes de ellos mismos que lo lograrían, que tendrían 20 Navidades más juntos después de esta, que el amor que eligieron esa noche los sostendría a través de todo lo que vendría. Pero ya era tarde. El ático regresó, con su luz amarillenta y su olor a polvo. Clara estaba arrodillada en el mismo lugar, pero se sentía diferente, transformada. Miró las fotografías con nuevo asombro. Cada una era un testamento no solo de momentos felices, sino de decisiones valientes, de veces en que Ernesto había elegido la alegría sobre el miedo, el sacrificio sobre la comodidad, el perdón sobre el orgullo. Y ella había olvidado todo eso. Había reducido su matrimonio a la fotografía final, al momento en que terminó, sin recordar las miles de veces que casi termina antes, pero no lo hizo porque ambos eligieron pelear por él. Tomó una última fotografía, la más reciente, Navidad de 2019, la última. En la imagen, toda la familia estaba reunida, Clara y Ernesto en el centro, rodeados de sus hijos, nietos, amor acumulado durante décadas. Todos sonreían, pero cuando Clara miró más de cerca, vio algo que le heló la sangre. Ernesto no estaba mirando a la cámara, estaba mirándola a ella, y en sus ojos había una expresión que Clara reconoció ahora con terrible claridad. Era despedida. Él ya sabía. Con el corazón en la garganta, Clara cerró los ojos y dejó que la fotografía la llevara una última vez. El ático desapareció, pero esta vez la transición fue diferente. No fue abrupta ni desorientadora, sino suave, como hundirse en agua tibia. Clara sintió que flotaba por un momento, suspendida entre mundos, antes de que sus pies tocaran suelo firme. Estaba en su sala, la sala actual, la de la casa donde había vivido los últimos 15 años. Reconoció el sofá de terciopelo gris que habían comprado juntos, el librero de roble que Ernesto había construido con sus propias manos, la repisa sobre la chimenea donde descansaban fotografías enmarcadas de los nietos. Era Nochebuena de 2019. Lo supo inmediatamente por el árbol, un abeto alto y perfectamente simétrico que Miguel había ayudado a instalar, decorado con una mezcla de adornos antiguos y nuevos, con luces blancas que parpadeaban suavemente. La escena era exactamente como la recordaba, pero había algo extraño.
La sala estaba vacía y silenciosa. Ningún villancico sonaba en el equipo de música. No había voces de niños ni risas de adultos. Solo el tic-tac del reloj de péndulo y el ocasional chasquido de la madera asentándose en el frío. «¿Hola?», llamó Clara, aunque sabía que nadie podría oírla. Un movimiento en el pasillo captó su atención. Ernesto apareció, caminando lentamente hacia la sala. Tenía 66 años en esta memoria, no los 68 con los que había muerto. Su cabello era completamente blanco, su espalda un poco encorvada, pero sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos, atentos, llenos de una bondad que Clara había dado por sentada durante demasiado tiempo. Llevaba puesta una bata sobre su pijama. Eran las 5 de la mañana. Clara lo supo por el reloj. Faltaban aún varias horas para que la familia comenzara a llegar para la celebración. Ernesto se detuvo frente al árbol de Navidad, observándolo con una intensidad que a Clara le pareció extraña. Extendió la mano y tocó uno de los adornos, un ángel de cristal que habían comprado en su viaje a Praga años atrás. «Es hermoso», murmuró para sí mismo. «Todo es tan hermoso». Había algo en su voz, una nota de melancolía que Clara no había detectado en ese momento. Claro que no lo había detectado. Ella había estado durmiendo en esa madrugada, sin idea de que Ernesto había bajado solo a contemplar el árbol. Ernesto se sentó en su sillón favorito, el de piel café que se había moldeado a la forma de su cuerpo durante años de uso. Desde allí podía ver el árbol, la chimenea con las medias navideñas colgadas. Incluso habían colgado 2 pequeñas para los perros de Miguel, un detalle que siempre hacía reír a los nietos. Y las ventanas que daban al jardín, cubierto de nieve. Sacó algo de su bolsillo, un sobre blanco, arrugado en las esquinas como si lo hubiera doblado y desdoblado muchas veces. Clara se acercó, intentando ver qué era, aunque sabía que no podría tocarlo, que era solo una observadora en esta memoria. El sobre tenía el membrete de una clínica médica. Ernesto lo abrió lentamente, sacando una carta que Clara reconoció con horror creciente. Resultados de laboratorio, palabras técnicas que se reducían a una sentencia. Cáncer de páncreas, estadio 3, pronóstico reservado. Diciembre 15, leyó Ernesto en voz alta, sus ojos recorriendo la fecha en el encabezado. Hace 10 días que lo sé. Clara sintió que las rodillas le fallaban. 10 días. En la Navidad de 2019, Ernesto ya había recibido el diagnóstico. Ya sabía que estaba gravemente enfermo. Y no se lo había dicho. No le había dicho nada. «No puedo arruinar esta Navidad», continuó Ernesto, hablando al árbol como si pudiera escucharlo. «No puedo darle esta noticia ahora, con todos reunidos, con los niños tan emocionados. En enero se lo diré. En enero enfrentaremos esto juntos. Pero hoy solo quiero que sea perfecta». Dobló la carta con cuidado, devolviéndola al sobre, y lo guardó de nuevo en su bolsillo. Luego se recostó en el sillón, cerrando los ojos. «Solo una Navidad más», susurró. «Solo una más, donde puedo fingir que tenemos todo el tiempo del mundo». Clara se dejó caer al suelo, sollozando. Ahora entendía esa mirada en la fotografía familiar. Ahora entendía por qué Ernesto había insistido tanto en que todos se reunieran ese año, por qué había bromeado más de lo usual, por qué había abrazado a cada persona un poco más largo de lo normal. Había estado despidiéndose, y nadie lo sabía. La escena comenzó a cambiar, pero no desapareció completamente. En lugar de eso, se superpuso con otra imagen, como 2 fotografías mal alineadas. Clara vio fragmentos de ese día de Navidad desarrollándose como si alguien pasara rápidamente las páginas de un libro. Vio a Ernesto en la cocina más tarde esa mañana, ayudándola a preparar el pavo.
Ella le había dicho algo sobre que se estaba volviendo olvidadizo porque confundió la sal con el azúcar, y él había reído, besándola en la mejilla y diciéndole: «Estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer». Lo vio jugando con los nietos, dejando que Emma de 3 años le peinara con sus dedos regordetes, haciéndole trenzas imposibles mientras Daniela y Sebastián se reían. Lo vio sonreír con tanta intensidad que le dolían las mejillas, memorizando cada risa, cada abrazo. Lo vio durante la cena, levantando su copa para un brindis. Por la familia, por el amor que nos une, por todos los regalos que no vienen envueltos en papel. Estos son los verdaderos tesoros. Y lo vio más tarde, cuando todos posaban para la fotografía anual, colocándose deliberadamente en el centro, su brazo alrededor de Clara, mirándola en lugar de mirar a la cámara, grabando su rostro en la memoria, sabiendo que podría ser la última vez. Las escenas se disolvieron y Clara se encontró de nuevo en el vacío entre memorias, flotando en la oscuridad. Pero antes de que pudiera regresar al ático, otra imagen comenzó a formarse. Se encontró en el hospital. La habitación era pequeña, con paredes color crema y olor a desinfectante. Marzo de 2020. Ernesto estaba en la cama, mucho más delgado que en la Navidad anterior, su piel amarillenta, sus ojos hundidos. Pero aún estaba consciente, aún estaba presente. Clara del pasado estaba sentada junto a la cama, sosteniendo su mano. Sus hijos estaban allí también, Mónica llorando silenciosamente en un rincón, Miguel con el rostro pétreo, tratando de ser fuerte. «No quiero que estés triste», dijo Ernesto con voz débil, dirigiéndose a Clara. «Hemos tenido una vida tan hermosa juntos». «Aún podemos tener más», respondió Clara del pasado, aferrándose a su mano. «Los tratamientos pueden funcionar. Los doctores dijeron...» «Clara», la interrumpió suavemente. «Mi amor, mi vida, tenemos que dejar ir». «No». Clara del pasado sacudió la cabeza violentamente. «No puedo. No sé cómo vivir sin ti». Ernesto levantó su mano libre con esfuerzo, tocando el rostro de su esposa. «Si sabes, eres la mujer más fuerte que conozco. Sobreviviste a tu madre cuando tenías 20 años. Criaste a nuestros hijos cuando yo trabajaba dobles turnos. Me salvaste cuando casi lo arruino todo en 1999. Eres inquebrantable». «Solo soy fuerte contigo», sollozó Clara del pasado. «No, amor. Yo solo tuve el privilegio de estar a tu lado mientras tú eras fuerte». Clara del presente observaba la escena con el corazón destrozado. Había bloqueado gran parte de este recuerdo, los últimos días en el hospital, las conversaciones finales. Había sido demasiado doloroso guardarlo. «Quiero que me prometas algo», continuó Ernesto, su respiración laboriosa. «Prométeme que no te cerrarás, que no dejarás que esto te convierta en piedra. Los niños te necesitan, los nietos te necesitan, y tú necesitas dejar que te necesiten». «No puedo prometer eso», susurró Clara del pasado. «Duele demasiado». «Lo sé, créeme, lo sé. Si pudiera quedarme, lo haría. Si pudiera darte, aunque fuera un año más, una Navidad más». Su voz se quebró. Mónica se acercó, tomando la otra mano de su padre. «Papá, no hables. Descansa». Pero Ernesto negó con la cabeza. «No, necesito decir esto. Necesito que sepan...» Miró a cada uno de sus hijos. «Necesito que sepan que cada momento, incluso los difíciles, incluso cuando peleábamos o cuando estaba cansado o frustrado, cada maldito momento valió la pena. Si tuviera que vivirlo todo de nuevo, no cambiaría nada. Nada». Miguel se derrumbó entonces, ese hijo fuerte que siempre había sido el pilar. Se dejó caer en una silla y lloró como no había llorado desde niño. «Te vamos a extrañar tanto», dijo entre sollozos. «Yo también los voy a extrañar», respondió Ernesto.
Pero no estaré realmente ausente. Estaré en cada Navidad que celebren, en cada fotografía que miren, en cada momento en que elijan el amor sobre el miedo, el perdón sobre el rencor, la esperanza sobre la desesperación. Ahí estaré. Cerró los ojos, exhausto por el esfuerzo de hablar. Clara del pasado se inclinó, besando su frente. «Te amo», susurró. «Te he amado cada día de mi vida desde que te conocí». «Y yo a ti», respondió Ernesto sin abrir los ojos. «Esa es mi mayor fortuna. Conseguí amar y ser amado por la misma persona durante toda una vida. No todos tienen esa suerte». La escena comenzó a difuminarse, pero Clara del presente quería quedarse, quería memorizar cada palabra, cada expresión, cada segundo de este momento que había tratado de olvidar. «¡Espera!», gritó. «No quiero irme. No otra vez». Pero ya era tarde. La habitación del hospital se disolvió como humo y Clara se encontró cayendo de nuevo, cayendo a través de recuerdos y tiempo, hasta que aterrizó con un impacto que le quitó el aliento. Estaba de vuelta en el ático. Las fotografías seguían esparcidas a su alrededor, pero ahora las veía con ojos completamente diferentes. No eran solo imágenes, eran testimonio, prueba de que su amor había sido real, complejo, imperfecto y absolutamente extraordinario. Tomó la fotografía de 2019 con manos temblorosas, Ernesto mirándola en lugar de mirar a la cámara. Ahora entendía, no estaba simplemente mirándola, la estaba grabando en su alma para llevársela consigo a donde fuera que iba. Clara presionó la fotografía contra su corazón y lloró, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor, eran de gratitud, de asombro ante el privilegio de haber sido amada tan completamente, tan ferozmente, hasta el último aliento. «Gracias», susurró al aire, a las fotografías, a los fantasmas de Navidades pasadas. «Gracias por mostrarme. Gracias por recordarme». La luz dorada que emanaba de las fotografías comenzó a intensificarse, llenando el ático con un resplandor cálido que no venía de la bombilla del techo sino de algún otro lugar. Clara cerró los ojos, dejándose envolver por esa luz, por ese calor que se sentía como un abrazo, y en ese momento de quietud absoluta escuchó una voz, no con sus oídos, sino en algún lugar más profundo. Una voz que conocía mejor que la suya propia. «No dejes que el dolor de mi ausencia borre la alegría de mi presencia. Vive, Clara. Ama. Elige la luz. Siempre elige la luz». Clara abrió los ojos. El ático estaba en silencio otra vez, solo iluminado por la bombilla amarillenta. Las fotografías ya no brillaban. Eran solo papel y tinta, recuerdos congelados en el tiempo. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de ella. Se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando después de estar arrodillada tanto tiempo. Comenzó a recoger las fotografías con cuidado, ordenándolas cronológicamente. Cada una era preciosa, cada una contaba una historia de amor que persistía a través del tiempo, a través de la pérdida, a través de todo. Mientras colocaba la última fotografía de vuelta en la caja, escuchó voces desde abajo. Su familia, probablemente preocupada por su larga ausencia. Mónica llamándola con ansiedad evidente. Clara miró una última vez alrededor del ático. Los proyectos inconclusos de Ernesto, sus herramientas cuidadosamente organizadas, todo lo que él había dejado atrás. No, se corrigió a sí misma. No lo que había dejado atrás, lo que había dejado para ella. Recordatorios de que él había existido, había amado, había construido. Legado. «Voy a bajar», dijo en voz alta. «Voy a tomar esa fotografía. No porque esté lista para olvidarte, sino porque finalmente entiendo que honrarte significa seguir viviendo, significa seguir amando». Nadie respondió. Pero Clara sintió una calidez en su pecho, como si algo la hubiera tocado con infinita ternura.
con la caja de fotografías bajo el brazo, caminó hacia la escalera plegable, pero antes de bajar, se volvió una última vez. «Feliz Navidad, mi amor», susurró, «donde quiera que estés». Y entonces bajó, dejando el ático y sus fantasmas atrás, lista para enfrentar a su familia, lista para elegir la luz. Clara descendió por la escalera plegable con cuidado, aferrando la caja de fotografías contra su pecho como si fuera un tesoro rescatado del naufragio. Cada peldaño crujía bajo sus pies, y con cada paso sentía que descendía no solo del ático, sino de algún lugar mucho más lejano y misterioso. Cuando sus pies tocaron el suelo del pasillo, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Podía escuchar las voces de su familia en la planta baja, el murmullo preocupado de Mónica, la voz más grave de Miguel tratando de calmarla, el ocasional comentario de uno de los nietos. Se miró en el espejo del pasillo. Tenía el rostro manchado de lágrimas, el cabello despeinado, los ojos hinchados. Parecía alguien que había atravesado una tormenta, y en cierto sentido, así era. Pero había algo diferente en su expresión. Los ojos que la miraban desde el espejo ya no eran los de una mujer derrotada por el dolor. Había en ellos una luz nueva, frágil aún, pero innegable, como la primera estrella que aparece al anochecer, pequeña, pero persistente. Bajó las escaleras lentamente. Las voces se detuvieron abruptamente cuando apareció en el umbral de la sala. Todos la miraban con una mezcla de preocupación y alivio. «Mamá», Mónica se levantó de inmediato. «Estábamos a punto de subir a buscarte. Han pasado casi 40 minutos. 40 minutos». A Clara le había parecido una eternidad y un instante al mismo tiempo. El tiempo en el ático había sido líquido, imposible de medir. «Estoy bien», dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Estoy bien». Miguel se acercó estudiando su rostro con esa mirada protectora que había heredado de su padre. «Mamá, tienes...» Hizo un gesto vago hacia su rostro. «¿Quieres que te traigamos algo? ¿Agua?» «No». Clara negó con la cabeza. «Pero necesito que todos se sienten. Hay algo que quiero decirles». Patricia reunió a los niños en el sofá. Daniela, Sebastián y Emma se acomodaron juntos, sus rostros reflejando la curiosidad y una pizca de preocupación. Los adultos se distribuyeron en los demás asientos. Mónica en el sillón de orejas, Miguel y Patricia en el sofá junto a los niños. Clara permaneció de pie frente a todos, sosteniendo la caja de fotografías. El árbol de Navidad brillaba a sus espaldas, sus luces blancas parpadeando suavemente. «He estado huyendo», comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. «Durante 9 meses he estado huyendo del dolor de perder a vuestro padre. Y en el proceso estuve a punto de perder algo más importante, los recuerdos de lo que tuvimos». Mónica abrió la boca para hablar, pero Clara levantó una mano gentilmente. «Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto». Mónica asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Subí al ático para escapar», continuó Clara, «para no tener que enfrentar esta Navidad sin él, pero allí arriba, entre todas sus cosas, encontré esto». Levantó la caja. 45 años de fotografías navideñas. Nuestra historia completa. Colocó la caja sobre la mesa de centro y comenzó a sacar las fotografías, extendiéndolas con cuidado. La familia se inclinó para verlas mejor. 1978, nuestra primera Navidad como familia de 3, dijo Clara señalando una fotografía. «Vuestro padre acababa de enterarse de que lo despedirían. Yo no lo supe hasta mucho después. Pero miren su sonrisa». Eligió sonreír. 1985, continuó tomando otra. Miguel estaba en el hospital con fiebre alta. Ernesto tomó 3 autobuses en Nochebuena para comprarle el regalo que quería, para que no sintiera que se había perdido la Navidad completamente.
Yo no sabía eso, dijo Miguel con voz ahogada, tomando la fotografía con reverencia. Nunca me lo contó. Había tantas cosas que no sabía, admitió Clara. Tantos sacrificios silenciosos, tantos actos de amor que di por sentados o que nunca conocí. Esta de 1999, señaló otra imagen. Casi nos divorciamos ese año. Pero en Nochebuena, frente a este árbol, decidimos pelear por lo nuestro. Decidimos que el amor valía el esfuerzo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero ya no trataba de detenerlas. Y esta última, tomó la fotografía de 2019 con manos temblorosas. Vuestro padre ya sabía que estaba enfermo cuando la tomamos. Llevaba 10 días cargando ese secreto, pero eligió darnos una Navidad perfecta. Miren cómo me mira aquí. No está mirando a la cámara, me está mirando a mí. La sala estaba en completo silencio, excepto por los sollozos contenidos. Incluso los niños, que quizás no comprendían completamente las palabras, sentían el peso del momento. Clara se sentó lentamente en el borde del sillón de Ernesto, el sillón de piel café donde él solía pasar las tardes leyendo el periódico. Esta noche me negué a tomar la fotografía familiar porque pensé que sería insoportable, que estaría incompleta sin él. Pero estaba equivocada. Miró a Daniela, quien la observaba con esos ojos grandes y sabios que a veces tienen los niños. Tenías razón, cariño. Las fotografías van a ser diferentes de ahora en adelante, pero eso no significa que debamos dejar de tomarlas, porque estas imágenes, tocó la pila de fotografías, no son solo sobre capturar momentos perfectos, son sobre registrar amor. Y el amor no desaparece cuando alguien muere, solo cambia de forma. Entonces, ¿sí vamos a tomar la foto?, preguntó Emma tímidamente. Clara sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que su familia no había visto en meses. Sí, mi amor, vamos a tomarla, pero necesito pedirles algo primero. Se levantó y salió de la sala. Regresó momentos después cargando una silla del comedor. La colocó junto al árbol de Navidad, en el lugar donde Ernesto siempre se paraba para las fotografías. Luego subió de nuevo y regresó con la bufanda azul marino de Ernesto, la que él había usado durante años, la que aún conservaba vagamente su olor a loción de afeitar y madera. Con infinito cuidado, colocó la bufanda sobre el respaldo de la silla vacía. «Él no está aquí», dijo Clara. «Y no voy a fingir que lo está, pero su amor sigue aquí. Su legado está aquí. Y creo que está bien honrar eso». Mónica se puso de pie y abrazó a su madre, ambas llorando ahora abiertamente. Miguel se unió al abrazo y luego Patricia, y finalmente los niños, hasta que toda la familia estaba entrelazada en un solo nudo de brazos y lágrimas y amor. «Lo extraño tanto», sollozó Mónica contra el hombro de Clara. «Cada día, cada momento». «Yo también», admitió Clara. «Y está bien extrañarlo, está bien que duela, pero él no querría que el dolor fuera todo lo que queda. Me lo dijo, al final. Me pidió que no me convirtiera en piedra». Se separaron lentamente, secándose los ojos, compartiendo sonrisas acuosas. «Entonces», dijo Miguel, tratando de componer su voz, «¿hacemos esto?» Clara asintió. Mónica corrió a buscar la cámara digital que habían usado para las fotografías familiares durante los últimos años. Configuró el temporizador y la colocó en el trípode que siempre usaban. «¿Dónde nos ponemos?», preguntó Patricia. Clara miró el espacio alrededor del árbol, visualizando la composición. «Los niños adelante, sentados en el suelo, ustedes 4 detrás de ellos, y yo...» Dudó solo un momento. «Yo aquí, junto a la silla». Se organizaron, ajustándose y reacomodándose. Clara se paró junto a la silla vacía, su mano descansando ligeramente sobre la bufanda de Ernesto.
Sonrían, dijo Mónica preparando el temporizador. No son risas falsas, son risas reales. Corrió a tomar su lugar junto a Miguel. El temporizador emitió un pitido. 10 segundos. Clara miró a su familia, sus hijos, que habían sido su mayor alegría, sus nietos, que llevaban adelante el legado de amor que ella y Ernesto habían comenzado, Patricia, que se había integrado a la familia con tanta gracia. 5 segundos. Pensó en Ernesto, en 45 Navidades juntos, en cada sacrificio, cada perdón, cada momento de gracia. 3 segundos. Y entonces sucedió algo extraordinario. Una ráfaga de viento atravesó la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Las luces del árbol parpadearon, y por un instante, solo un instante, Clara habría jurado que sintió una mano cálida posarse sobre su hombro. La cámara disparó. El flash iluminó la habitación, capturando el momento. Una familia sonriente alrededor de un árbol de Navidad, con una silla vacía que de alguna manera no se sentía vacía en absoluto. ¡Otra!, gritó Sebastián. ¡Tomemos otra! Y así lo hicieron. Tomaron 5 fotografías más, cada una ligeramente diferente. En una, los niños hacían muecas graciosas. En otra, todos reían por algo que Emma había dicho. En la última, Clara había cerrado los ojos, pero había una expresión de paz en su rostro que la cámara capturó perfectamente. Cuando terminaron, Mónica revisó las imágenes en la pantalla de la cámara. «Mamá, ven a ver esta», dijo con voz extraña. Clara se acercó. Mónica le mostró la primera fotografía, la que habían tomado justo después de que Clara sintiera esa presencia. Era una imagen hermosa, todos sonriendo, el árbol brillando, la composición perfecta, pero había algo más. Junto a la silla vacía, justo donde Clara había sentido aquella mano en su hombro, había un destello de luz. No era el flash de la cámara reflejándose, ni un error de la lente. Era una pequeña esfera luminosa, dorada y cálida, flotando en el aire como una luciérnaga capturada en el momento exacto. «¿Qué es eso?», preguntó Miguel, acercándose para ver mejor. «Probablemente polvo», dijo Patricia prácticamente, «o alguna anomalía de la luz», pero Clara sabía que no era polvo, sabía exactamente qué era. «Es un regalo», dijo suavemente, «un último regalo de Navidad». Daniela tomó la cámara, estudiando la imagen con fascinación. «Parece mágico», dijo. «Como si el abuelo estuviera aquí, solo que no podemos verlo». «Quizás lo está», respondió Clara, acariciando el cabello de su nieta. «Quizás el amor es así, invisible a los ojos, pero absolutamente real». El resto de la velada transcurrió con una ligereza que Clara no había sentido en meses. Abrieron regalos, comieron pan de jengibre, cantaron villancicos desafinados. Los niños se quedaron dormidos uno por uno en el sofá, agotados por la emoción del día. Cuando finalmente todos se fueron a sus habitaciones, Mónica y su familia se quedarían a dormir esa noche. Clara se encontró sola de nuevo en la sala, con solo el árbol de Navidad para hacerle compañía. Se sentó en el sillón de Ernesto, envuelta en su bufanda, mirando la silla vacía que ahora había regresado a su lugar junto al árbol. «Gracias», susurró al aire, «por las fotografías, por los recuerdos, por cada Navidad que compartimos, por enseñarme que el amor no termina, solo se transforma». El árbol parpadeó, como si respondiera. Clara sonrió. Sabía que el camino del duelo sería largo. Sabía que habría días oscuros todavía, momentos en que el dolor la abrumaría. Pero también sabía ahora que no estaba sola, que 45 años de amor no desaparecen simplemente, que cada fotografía, cada recuerdo, cada decisión que habían tomado juntos, seguía viviendo en ella, en sus hijos, en sus nietos. Mañana comenzaría un nuevo álbum. Navidades después lo llamaría.
y cada año añadiría una nueva fotografía, documentando no la ausencia de Ernesto, sino la presencia continua de su amor en las vidas que tocó. Porque eso era lo que las fotografías realmente capturaban. No momentos perfectos, sino amor imperfecto, persistente, inquebrantable. Clara se levantó lentamente, apagó las luces del árbol y caminó hacia las escaleras. Pero antes de subir, se volvió una última vez hacia la sala en penumbras. La silla vacía ya no le parecía un recordatorio de pérdida, era un recordatorio de presencia, de que alguien había estado allí, había amado profundamente, y ese amor seguía resonando en cada rincón de la casa. «Buenas noches, mi amor», dijo Clara. «Feliz Navidad». Y mientras subía las escaleras, habría jurado escuchar, muy suavemente, como el eco de un eco: «Feliz Navidad, Clara. Elige siempre la luz». Sonrió, secándose una última lágrima, y continuó subiendo. Porque incluso en la noche más oscura, incluso en la ausencia más dolorosa, hay luz si uno elige verla. Y Clara, finalmente, había elegido ver. Fin. Porque el amor verdadero no desaparece con la muerte. Se transforma, se expande y sigue viviendo en cada corazón que tocó, en cada fotografía que capturó su luz, en cada Navidad que celebramos, recordando no lo que perdimos, sino todo lo que tuvimos el privilegio de compartir. Antes de que te vayas, necesito contarte algo importante. Cada historia que ves aquí es fruto de un trabajo intenso de amor. Horas escribiendo, investigando, buscando la palabra correcta, la emoción verdadera, todo para que cuando presiones play, algo dentro de ti se transforme, y tú puedes ser parte de esta magia de una forma aún más especial. Haciéndote miembro del canal, tú garantizas que estas historias continúen siendo creadas todos los días. Tienes acceso anticipado. Ve los videos antes, que todos te conviertes en parte esencial de esta familia que ama historias que tocan el alma. En esta Navidad, ¿qué tal darle un regalo a quien dedica cada día a emocionarte? Un regalo que regresa multiplicado, con contenido exclusivo y prioritario. El botón está aquí abajo. Un clic, una decisión, una forma de decir: sí, quiero que estas historias continúen existiendo. Cuento contigo, porque sin ti, estas historias no tendrían sentido. Hasta la próxima emoción.